Mira, la parte física es súper importante y la enfermedad está en la parte física, pero la parte mental es básico. Como que para poder luchar con algo tienes que estar lo más tranquilo posible y tú dirías, bueno, ¿cómo se puede estar tranquilo con un diagnóstico de cáncer? Es Claro. casi imposible. Bienvenidos a Blue Talks. Hoy estamos muy contentos. Tenemos una súper invitada que nos va a hablar de algo que necesitamos todos, que nos ayuda a sanar día a día. Ella nos va a estar contando al respecto de esto. Ahora se las voy a presentar, mejor dicho. Pero antes, por favor, les pido que nos dejen su like, comenten, compartan, se suscriban a este canal. También hagan esa bonita nueva acción que se llama Hypear. Y bueno, desde luego, no se pierdan ninguna de nuestras Blue Talks. Y bueno, hoy les presento a Ana María Sánchez. Ella es escritora y otras cosas más que ella nos va a estar contando en un momento más. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Carlos. Gracias por invitarme. Muy contenta de estar en tu podcast. Muchas gracias a ti, Ana María. Cuéntanos un poquito más de ti. Yo ya les decía que eres escritora, pero creo que eso se queda muy corto. Sí, platicamos. Pues bueno, vengo a presentarles mi libro, que se llama Tú eres la medicina, que es un libro que habla sobre mi historia. Yo he padecido cáncer durante 14 años en 5 ocasiones. ¡Wow! Y lo he superado en 5 ocasiones. Entonces, en este largo camino, pues ha habido un aprendizaje interesante que yo quise compartir con este libro. A mí me hubiera gustado hace 14 años haber leído un libro de un paciente. Leí muchos de médicos, claro, muy interesantes, pero no leí ninguno de un paciente. Y creo que la empatía es distinta y el enfoque es distinto. Entonces, perdóname, este libro trata de que las personas tengan herramientas para sanar de una manera integral, ¿sabes? Además de los tratamientos oncológicos. Entonces, bueno, yo de profesión soy comunicóloga, estudié Ciencias de la Comunicación hace ya bastante tiempo, cuando era muy nueva la carrera, y años después, precisamente con esta historia del cáncer, decidí estudiar una certificación de coach en cambio de hábitos. ¿Qué hace un coach en cambio de hábitos? Ayuda a las personas justo a cambiar sus hábitos, ¿no? A tener hábitos. Eso me suena algo que todos queremos y necesitamos. Definitivamente. Creo que es una solución a muchos problemas. Son procesos, no son de un día para otro, son procesos largos, como las cosas que quieres sumar en tu vida, que las tienes que repetir muchas veces para que se hagan parte de tu vida y para que en tu cerebro queden registradas completamente, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de la salud tiene que ver, y de muchas otras cosas, tiene que ver con los cambios de hábitos, ¿no? Entonces, este libro habla un poco de eso y de las estrategias que yo tomé para acompañarme con los tratamientos oncológicos para sanar cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Las 3 al mismo tiempo, que es muy importante trabajarlas en conjunto, ¿no? Como que normalmente nos enfermamos y tratamos el cuerpo. Sí, ¿no? denme la medicina y se acabó. Exactamente, ¿no? Y no tomamos como ninguna responsabilidad. Vamos al doctor, el doctor nos dice qué hacer, lo hacemos y listo. Y bueno, el libro no trata de que no lo hagas de esa manera, te acompañas de un profesional, pero hay una parte que depende de ti, una responsabilidad que depende de ti 100%, de nadie más. Entonces es como, hágalo usted mismo, ¿no? Claro, no, y que me imagino, y ya nos contarás más a detalle, que en tu libro hablas justamente de ciertos hábitos, de ciertas cosas que hacemos en el día a día que pueden ayudarnos a que tengamos pues una mejor salud o a que enfrentemos mejor alguna cuestión médica también. Sí, totalmente. Mira, la parte física es súper importante y la enfermedad está en la parte física, pero la parte mental es básico. Como que para poder luchar con algo tienes que estar lo más tranquilo posible y tú dirías, bueno, ¿cómo se puede estar tranquilo con un diagnóstico de cáncer? Es claro, casi imposible.
Vas y vienes, no es como que siempre estás en el mismo lugar, vas y vienes, pero hay herramientas como la meditación, por ejemplo, ¿no? A mí en lo particular la meditación me ayudó muchísimo a transitar este camino con la manera más tranquila posible. No te voy a decir que soy zen todo el tiempo y que obviamente no, pero el hacerte cargo de tu salud, tener un proyecto de salud, te ayuda a no estar pensando en tener pensamientos catastróficos, ¿sabes? Claro. En adelantarte al futuro y provocarte esta ansiedad de lo que no sabemos qué va a suceder, ¿no? Entonces, el mantenerte ocupado con tu propio proyecto de salud y que tú te hagas que seas, como te diré, como el director de la orquesta, ¿no? Tienes a tu médico, tienes a lo mejor a tu nutriólogo, tu clase de meditación o de qigong, de yoga, en fin. Tienes todo este equipo y tu red de apoyo, por supuesto, tu familia, tus amigos, pero tú eres quien vas dirigiendo la orquesta y vas decidiendo qué estás necesitando y tomando las decisiones de tu vida. Eso es lo más importante porque suele pasar, Carlos, que cuando hay estas enfermedades, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad grave, a veces se le oculta al paciente la verdad. Por ejemplo, eso lo vemos seguido, claro, ¿no? Cuando la persona es muy mayor, porque pobrecita o no sé. Y siento que es muy importante que el paciente tenga toda la información porque es el único que tiene el poder para sanar. Porque tenemos una fuerza interna que cuando pasamos por momentos difíciles se activa y se crece, ¿no? Y te empoderas, te haces fuerte, te haces grande. Si no tienes esa información, ¿cómo vas a lograr eso? Claro, y además, pues, estamos hablando de la salud de esa persona, ¿no? Como para que no sepa. Imagínate. Sí, ¿no? No, pero sucede. Claro. Yo tengo el caso de una amiga que su madre murió de cáncer y nadie sabía que tenía cáncer. O sea, la señora lo vivió sola. Imagínate qué duro además, ¿no? Con un secreto, sola, sufriendo, sin que nadie supiera. O sea, siento que es algo fuertísimo y que no debe suceder. Es algo que se debe de vivir acompañado, hay que dejarse acompañar. Y obviamente que tu familia, tus amigos, todos lo sufren de otra manera. Claro. ¿No? Pero también ellos pasan por un proceso y también es un proceso de aprendizaje para quien está a tu alrededor, no solo para ti. O sea, es un proceso de aprendizaje para todos. Entonces, es muy importante tener toda la información, por ejemplo, ¿no? Que tu médico te diga exactamente qué está pasando. Que tu médico te explique cuáles son tus tratamientos y tú tomes las decisiones, la que sea que vayas a tomar, claro, que tú tomes las decisiones, ¿no? Y que te informes, que investigues. Es un trabajo, o sea, literalmente cuando yo me curé la última vez, estaba tan ocupada en mi proyecto de salud que cuando pasó fue como, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora a qué me voy a dedicar? Porque claro, sí. Es que es muy interesante el punto que mencionas porque de repente, pues tu vida o tu actividad estaba volcada en mejorarte y una vez que has mejorado afortunadamente, pues ya se libera ese espacio, ese tiempo. Sí. Entonces, ¿ahora qué hago? Sí, de repente fue muy curioso porque fue tan fuerte y hacía yo tantas cosas todos los días, una terapia diferente, digo, aparte de meditar, la comida, por ejemplo, como una estrategia de salud, es algo que te toma bastante tiempo, ¿eh? O sea, una dieta basada en plantas, un 70, por decirte un 70-30, un 30 de proteína, un 70 de vegetales, pues consigue los vegetales orgánicos, límpialos, pica, cocina, es un trabajal. Claro, ¿no? sí. Entonces, comer bien a veces implica que uno se involucre. No tampoco se lo puedes dejar 100% a alguien que te cocine. Uh-huh. O sea, a lo mejor te pueden ayudar y todo, pero tú tienes que tener el conocimiento, volvemos a lo mismo. Claro. ¿No? Y no tienes que ser nutriólogo. Tú puedes ir a un nutriólogo, a lo mejor especialista en la enfermedad que estás padeciendo o el problema, o no solo el problema. Si eres deportista, pues a lo mejor alguien que esté enfocado al deporte o a determinadas problemas, digamos, de las personas o actividades, ¿no? Entonces, te rodeas de la mejor gente posible, de los profesionales,
pero al final tú tienes que tener algo de conocimiento. Fíjate que ahora los nutriólogos, hace muchos años tú ibas al nutriólogo, que todos eran como para adelgazar, o sea, no existía el concepto pesaban salud. A la gente y nada más te decían. Era baja de peso, o sea, baja de peso. Ajá, y te daban qué vas a comer el lunes, el martes, el miércoles, todo, ¿no? Ahora la nueva tendencia de los nutriólogos, bueno, lo que yo he notado, habrá diferentes, es, por ejemplo, te dicen, mira, tú tienes que comer de esta manera, la proteína así, los carbohidratos de esta manera. Antes no sabíamos qué era el carbohidrato, la proteína, la grasa saludable. La gente tiene más información y es parte de lo que uno tiene que informarse. Claro. ¿No? ¿Cuáles son los grandes grupos? ¿Cómo se deben de combinar? ¿Cómo equilibrarlos? Para este tipo de enfermedades ahí es donde entra el profesional, cuando te dice, mira, este tipo de, no sé, voy a inventar, de vegetales, ayuda con este padecimiento que tú tienes. O la dieta vegana te va mejor porque tus riñones no están trabajando muy bien. O dependiendo qué pase. En mi caso, yo he tenido muchas cirugías por el mismo tema. Entonces, por ejemplo, tengo 1/3 de un riñón nada más. O sea, me quitaron el riñón derecho y luego tuve 2 cirugías en el riñón izquierdo. Por ejemplo, en mi caso, la alimentación es sumamente importante para conservar la salud de mi riñón. Claro. Exactamente. Afortunadamente funciona muy bien, pero pues sí tengo que ser cuidadosa, ¿no? Por ejemplo, los riñones están muy relacionados, la proteína animal, por ejemplo, en exceso daña los riñones. Los polvos, las proteínas en polvos y todo eso, para alguien como yo, están prohibidas, claro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que tienes ciertos padecimientos, tienes que tener ciertos cuidados. Pero el libro te da hay un capítulo completo sobre alimentación y te da una guía, por ejemplo, de las cosas que te tienes que quitar cuando estás en un proceso de salud fuerte, ¿no? El gluten, por ejemplo, te explica qué es el gluten, en dónde está el gluten, porque luego, sí, el gluten, ¿y dónde está el gluten? Porque a todo le ponen, al agua le ponen sin gluten, ¿no? O sea, se ha usado también como mercadotecnia. Hay un abuso, sí. ¿No? Entonces, el gluten, quitarte el azúcar, por ejemplo, las harinas, y qué alimentos no lo contienen. Y vienen las listas, por ejemplo. ¿Cuáles son los superalimentos? ¿Qué alimentos sería bueno que consumas para garantizar la calidad de tu alimentación, ¿no? ¿Cómo cuál? ¿Algo que nos recomiendes? Híjole, pues es que hay bastantes. Mira, por ejemplo, las nueces, las almendras, las nueces son alimentos, se consideran superfoods, ¿no? El brócoli, también la espirulina, las algas, en general las algas son un alimento extraordinario. Los pescados azules como el salmón, como el atún, que por otro lado pues tienen un poco de mercurio, entonces hay que regularlo, pero bueno, los pescados azules, las plantas en general son una maravilla por todos los nutrientes que tienen, que no lo encuentras en otros alimentos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, viene una lista enorme de cosas que puedes ir comprando en tu alacena y que puedas estar consumiendo sin pensar en una dieta estricta, simplemente que sean parte de tu alimentación. Irlos integrando, exacto. Irlos integrando, exactamente. Son cosas fáciles que todos podemos hacer, ¿no? Los jugos verdes, por ejemplo, yo soy súper fan de los jugos verdes. Hay un capítulo entero de cómo se deben de preparar los jugos verdes, porque también tú vas a un restaurante y es todos un jugo de jugo naranja. Verde. Ajá, es un jugo de naranja con algo verde. Con una apio, espinaca o un apio exacto, licuado. Eso no es un jugo verde, es un jugo de frutas, ¿no? Que a esos no los recomendamos por el tema del azúcar. Ajá. Entonces, el tema del azúcar, por ejemplo, es súper importante en todos los procesos de salud porque el azúcar nos hace, en exceso, nos hace muchísimo daño. Bueno, de hecho, no hay una cantidad sugerida de azúcar diaria. Si tú ves, en muchas cosas hay, tal cantidad como máximo al día. En el azúcar no hay recomendación porque si no la tomas, mejor no la tomes, ¿no? Exacto. Sí, la recomendación es no tomarla. No la tomes. Realmente, y claro, muchas cosas de las que comemos que vienen ya en una cajita, en un paquetito, pues por lo regular traen azúcar y bastante, ¿no? No es nada más el azúcar añadida, digamos, que tú te sirves
a un café o alguna cosa, sino todo lo que comemos, los procesados, que es otra cosa. Tienen muchas azúcares y mucha sal también. Así es, y muchos conservadores y muchos químicos y muchas cosas. Hay un consejo que yo siempre doy. Cuando vayas al súper, haz tu compra alrededor del súper. En el centro, evita ir al centro. En el centro están todos los procesados o los ultraprocesados. Okay. Mira, eso está muy interesante. Alrededor vas a encontrarte las verduras, las frutas, la carne, el pescado, la leche, ¿no? Todas las cosas que son una alimentación viva, digamos, ¿no? Que vienen de un buen origen, no han pasado por procesos de calentamiento, no han pasado por máquinas. Entonces, evita eso. A veces, pues sí hay que entrar, que por un aceite, sí, claro, que por un algo, ¿no? Pero esa es una manera de decir, bueno, el 80% o el 90% de mis alimentos vienen de la periferia del súper, no del centro, ¿no? Y unas cuantas cositas del centro. Del centro. ¿No? Y en fin, así vienen muchas cosas sobre alimentación, es uno de los capítulos más completos. Por eso este libro no es solo para personas que están enfermas, es también para personas sanas. Sí, yo lo estoy pensando también como queremos conservar la salud. Es decir, si yo estoy sano, pues la mejor manera es invertir en mi salud para evitar que tenga alguna cuestión médica en un futuro, ¿no? Así es. Mira, a veces hay ciertas enfermedades que ya están latentes en nuestro cuerpo y los buenos hábitos, incluyendo la buena alimentación, claro, pueden hacer que eso se prolongue. O sea, hay enfermedades que ya se sabe que las vamos a tener en cierta edad, pero ese tipo de alimentación, de hábitos, de meditación, de ejercicio, todo esto que te da una vida sana, va a hacer que llegue más tarde esa enfermedad, claro, o que nunca llegue. O que no llegue. ¿No? Y la otra es, pues, llegar a una edad, a la vejez, pues lo mejor posible, lo más independiente posible, lo más sano posible, porque siempre está relacionada la vejez con la enfermedad, pero muchas veces tiene que ver, pues, estos malos hábitos de tantos años, no necesariamente la vejez, ¿no? Sí, ¿no? Está ahí como muy mezclado. Sí, en qué comiste o no comiste a lo largo de... Y tenemos mucho eso en la mente. Seguramente has escuchado sobre los pueblos azules, ¿no? No. ¿Cuáles son los pueblos azules? Bueno, hay ciudades en el mundo que se les llama los pueblos azules porque fueron detectando que son ciudades. Bueno, pueblos, creo ciudades. Que ya sé. A ver, cuéntame. Sí. Creo que sí, pero por favor tú dinos. Las zonas azules, no los pueblos. Las zonas azules se llama. Y se llama zonas azules porque literal era un mapa donde ponían unos clips azules, ¿no? E iban pinchando donde decían, aquí es la gente más longeva del mundo, exacto, pero longeva y saludable. Claro. Independientes. O sea, gente de 100 años, de 90 años, caminando todos los días, haciendo vida social, comiendo, tomando la copa, o sea... Es que decías, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Entonces los empezaron a investigar. Hay varios, Okinawa es uno de ellos en Japón, en California hay otro que no me acuerdo el nombre, hay varios en el mundo. Vienen ahí en el libro, los comento. Es muy interesante porque estas personas son muy sanas, pero todo lo que hacen no están conscientes de que lo que hicieron en su vida les trajo esta salud. Claro, es parte de la cultura. No como nosotros que decimos, vamos a comer los superfoods y hacer ejercicio. No, ellos así viven y resulta que, no sé, hay una ciudad en Italia, por ejemplo, que es de estas todas escalonadas. Entonces la gente tiene que subir muchísimos escalones para todo. Claro, si quieras o no, pues hay que... Para ir al mercado, para ir a ver a la comadre, para ir a... Todo tienen para salir de tu casa y llegar a la calle. Pero nacieron ahí. Claro. Entonces imagínate una persona que ha subido no sé qué cantidad de escalones todos los días durante toda su vida, la condición física que tiene. Y te digo, no es de que dice voy a ir a caminar o a correr, o sea, simplemente es su vida, ¿no? La otra parte es la social. Son comunidades donde están acostumbrados a hacer vida social. O sea, en las tardes se reúnen en un lugar, un café público, ¿no? No en las casas, sino un café público, todas las tardecitas o van a ver el atardecer o tienen este tipo de actividades cotidianamente, no solamente los fines de semana, sino todos los días socializan. Ahora se sabe que socializar es una fuente de salud.
Y la alimentación. En cada uno de estos lugares hay ciertas plantas, por ejemplo, que se les atribuyen muchas cualidades, pero por ejemplo, Italia, la pasta, ¿no? Que pensarías, bueno, es una harina refinada, carbohidrato, que te inflama, que tiene gluten, que no sé qué. Pues resulta que esta combinación con todo y la pasta les va súper bien, ¿no? Claro. Entonces, empiezas a ver este tipo de, pues casi que fenómenos en el mundo de gente longeva súper sana. Que se mueren de viejitos durmiendo. Ay, no, qué maravilla. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Exacto. Morirte de viejito y no en un hospital o con tratamientos y llenos de medicinas. Con dolor. Con sufrimiento. Exacto. Totalmente. Ana María, yo me voy a regresar un poquito. Tenemos que llenar por aquí algunos huecos, pero nos tienes que contar más de tu libro y de los hábitos, desde luego. Nos decías que estudiaste comunicación. Sí. ¿Por qué comunicación? ¿Cómo tomaste esa decisión? Bueno, yo en la época que yo estudié estaba súper de moda, era una carrera nueva, por ahí del 85, por ahí. Sí, el 85. Yo estudié en Monterrey y era una carrera de moda y sinceramente la estudié porque no sabía qué estudiar, o sea, era como no tenía yo realmente una vocación en ese momento ni mucha idea de qué se trataba, pero sí tenía una cosa como de que si no entro a estudiar era algo que no me lo iba a permitir. O sea, entré y descubrí que amé esta carrera. Me gustó muchísimo. No sé actualmente cómo sea, pero en aquel tiempo yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León de Monterrey. Nuevo León, claro. Ajá. Dividían la carrera en 3 áreas: relaciones públicas, publicidad y periodismo. Ok. ¿No? Así era. Entonces, a la mitad de la carrera te dividían y cada quien se iba a su especialidad. Yo estudié relaciones públicas. Sin embargo, la vida me llevó más por el área de la publicidad. Trabajé muchos años en publicidad, en medios. Me encantó mi carrera. Y después dejé la carrera cuando tuve mi familia, decidí dejar. El ritmo que yo tenía era muy, muy pesado y no había manera como de compaginarlo, ¿no? Con el cuidado de los hijos. Entonces dejé un tiempo la carrera y después me dediqué a negocios, vendía ropa y hacía mis business ahí, ¿no? Ok. Si eras... tenías tu familia, pero no nada más te dedicabas a la familia, sí. ¿No? Sino eras... Biznera, como dicen, ¿no? Biznera, cosas... Pues sí, es que... Era biznera. Sí, hace falta esa independencia económica que digo yo, a las mujeres luego se nos complica con la familia, pero mi consejo es que no lo dejen completamente, ¿no? Y bueno, pues sí, trabajé como 15 años en comunicación, en medios, después lo dejé. Estuve un tiempo haciendo negocios que compaginaran con mi familia, estuve un tiempo en bienes raíces también. Y a raíz de esta enfermedad, no desde un principio, años después, 4 o 5 años después, me di cuenta que tenía que prepararme más. Inicialmente fue por mí y por mi familia, ¿no? Dije, tengo que tener un aprendizaje un poquito más serio. Claro. No nada más leer mis libros, sino un poquito más serio. Y probablemente te diste cuenta que el tratamiento médico no era suficiente. Sí. Te cuento que la primera vez que me enfermé, que fue en el 2011, no existía tratamiento para el cáncer renal. Mi cáncer fue renal de células claras. No existía tratamiento más que la cirugía. Okay. Entonces a mí me operaron, me quitaron mi riñón y me fui a mi casa. Entonces, claro, hice algunos cambios, cambié lo que pude a comida orgánica, que en aquel entonces tampoco se conseguían tantas cosas, pero el pollo, el huevo, empecé a comer un poco más de plantas, pero no hice un cambio radical, ¿sabes? Fue como leve. La segunda vez que me enfermé fue casi a los 5 años. Y ahí fue como el momento donde yo dije, tengo que hacer algo más grande. O sea, no puedo nada más como cambiar el pollo y el huevo y quedarme con eso. Digo, hacía ejercicio, no meditaba entonces, y ahí empezó esta transformación. Con la alimentación sí fui muy radical, me hice vegana,
un tiempo, como 1 año y medio, y luego vegetariana. Casi 4 o 5 años estuve así por el tema de mi riñón, lo que les contaba hace un momento, Claro. que el tema de la proteína es complejo. Y hubo una confusión ahí en el camino. No era necesario que me hiciera yo vegana, pero bueno, yo en este miedo que me dio, porque fue un poco desde el miedo, hice este cambio total. Y también pensando, empecé un tratamiento en esa ocasión que no funcionó. Entonces yo dije, bueno, si no es el único tratamiento que he tomado y no funciona, tengo que hacer más cosas yo, ¿no? Claro. Entonces sí hice un cambio radical en la alimentación, sí fui muy estricta por muchos años. Empecé a meditar con el método Joe Dispenza. Me metí muy fuerte a este tema de la meditación. Fui a talleres, fui a retiros, todo esto. El ejercicio, me metí mucho a yoga restaurativa, cosas que me dieran también un poquito de calma. Al final la yoga es como una especie de meditación activa. Uh-huh. Y entonces me perdí un poquito porque la pregunta era lo de la carrera. Lo de la carrera, claro, claro. Entonces ahí justo cuando hice todos estos cambios me metí a estudiar. Ok. O sea, dije, ok, si lo voy a hacer tengo que hacerlo muy bien, porque es bien sabido que las personas que hacen dieta vegana o vegetariana Tienen que suplementar. sí, no siempre la hacen bien, sobre todo los jóvenes, ¿no? O caes mucho en comer muchísimos carbohidratos y no vegetales, como lo dice la dieta, ¿no? Vegetariana y no comes vegetales, comes un montón de pan de todos tipos. Entonces, demasiado carbohidrato. Exacto. Sí, porque además hay, tú lo vas a saber mejor que yo, pero es la vitamina B que no te dan más que... La proteína animal. Exacto. Entonces tienes que suplementarla porque no la estás obteniendo o la obtienes muy poquito de... Sí, nada, no, la tienes que tomar a fuerza, ¿no? Es como que, sí, no, exacto, corres un riesgo de si no lo haces bien equilibrado, que te vaya peor. Exacto. Entonces, ahí fue donde decidí estudiar una certificación en cambio de hábitos. ¿Qué es un hábito? ¿Cómo definirías un hábito? Pues un hábito es algo que ya tienes completamente racionalizado, ¿no? Son estas cosas que a veces ni las piensas, como tu café de la mañana. Ellos es un Los hábito. que toman café, yo no tomo café. Yo amo el café. Pero sé que mucha gente tiene ese hábito. El placer más grande para mí es mi café en la mañana. Entonces casi creo que me levanto como zombie a prender la cafetera y todo lo hago. Ese es un hábito, no precisamente el mejor, pero bueno, ese es un hábito. El jugo verde también, todos los días. Sí, levantarte a cierta hora. Exactamente, tener estas cosas, te digo, hay hábitos buenos y malos también, pero son los hábitos, es algo que tienes ya en tu mente grabado, ya lo has repetido tantas veces que ya está el caminito labrado en tu cabeza y actúas de inmediato, ¿no? Eso es un hábito. Y por eso es importante cultivar los hábitos buenos y aunque cuesten, hacerlo por un determinado tiempo hasta que te salga de manera automática. ¿Cómo le hacemos para cambiar un hábito? ¿Qué consejo que tenemos? Porque, no sé, yo escuchaba esto de 21 días lo tienes que hacer y entonces como que te reprogramas y ya vas a hacer ejercicio todas las mañanas o no sé, o sea, alguna cosa de ese estilo. Ayuda. Yo creo que la repetición ayuda finalmente, no sé si los 21 o más, yo diría que más. Pero también es justo lo que tú acabas de decir del ejercicio. Ok, vas 21 días, perfecto, ya te fuiste una semana de vacaciones, regresaste y lo volviste a abandonar. O sea, es algo que tienes que estar constantemente muy consciente de lo que lo quieres sumar a tu vida. Claro. Por ejemplo, lo del jugo verde, que es un prensado en frío donde yo lo preparo, pues sí te da un trabajito, ¿no? Y pícale y hazle. Pero tienes dos opciones, verlo como un trabajo pesado o verlo como algo que disfrutas. Para mí era un placer. O sea, en ese momento, ¿cómo te diré? Yo visualizaba como los vegetales que iban a entrar a mi cuerpo. O sea, imagínate una ensalada de este tamaño, si nos ven como de este tamaño, puesta en un juguito, ¿no? Claro. En un prensado en frío lleva muchísimas verduras que no te las podrías comer. O sea, es demasiada fibra. Entonces, el ver tu jugo
hiciste tu jugo, prensaste todos estos vegetales y pensar todo el beneficio que te va a dar y cómo va entrando a tu cuerpo y te va llenando de salud. O sea, tienes que hacer ese tipo de ejercicios para que te aferres a estas cosas y se vuelvan un hábito todos los días. Después hasta se te antoja, ¿no? Claro. Quieres el jugo, se te antoja. Y los vegetales, por ejemplo, a mucha gente le cuestan trabajo, pues es poco a poco. Poco a poco, el jugo a la gente le cuesta mucho tomarlo sin fruta, por ejemplo. Pues primero te lo tomas con fruta, le vas bajando la fruta hasta que ya no tiene fruta o tiene un mínimo de fruta, ¿no? Somos increíbles, nos adaptamos a todo, pero es más la fuerza aquí, la voluntad y tu cabeza. Ujú. Por eso siento que cada uno tenemos nuestro momento para las cosas. O sea, Claro. hay veces que yo misma, que yo he hecho algunas cosas muy radicales y de repente no puedo. Digo, bueno, también me perdono un poco y digo, ahorita no. Quizás en unos días ya estoy lista, ¿no? Para hacer un nuevo o para retomar, porque, ojo, haces las cosas y después las puedes dejar. Te digo, cualquier cosa Sí, te como dices, saca. me fui de vacaciones o tuve un imprevisto y entonces... Me enfermé, estoy enfermé. cansada, se me descompuso el aparato del jugo y de aquí a que me lo arreglaron, entonces ya regresó, no sé. A mí, por ejemplo, me pasa muchísimo, muy seguido, que me enfermó el estómago, que una de las cirugías que tengo, no tengo duodeno, no tengo vesícula biliar, no tengo un pedacito de estómago, entonces mi digestión es malísima. Entonces el jugo que tomaba todos los días antes, ya a veces no puedo, porque la fibra me cae mal. Entonces vas regulando y ya no es el hábito que yo tenía de todas las mañanas. Lo primero que hacía era preparar un jugo para mí y para toda mi familia, ¿no? Pero, por ejemplo, la prueba está en mi familia. Ellos empezaron y se tomaban un shot. Puedes empezar con un shot como si fuera tequila, irlo creciendo un poco a poco. Mi familia empezó así, por solidarios conmigo. Saludos a la familia de Ana María. Gracias. Pero luego, pues ya lo disfrutan igual que yo, ¿no? Entonces, Claro. La repetición es sumamente importante para adquirir un hábito. Cuando hacemos una consulta de cambio de hábitos, empezamos con cosas muy leves, ¿no? Por ejemplo, tomar agua. ¿Cuáles son los hábitos que notas que la gente que acude contigo tiene que cambiar más? El agua. Agua, tomar agua. El agua, por ejemplo, es una de las cosas que yo noto que a veces, no, pero tomo café, pero tomo coca, pero tomo, o sea, líquidos, ¿no? No, Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo que el agua, ¿no? Necesitamos el agua. Esta es una de las cosas que yo veo. La otra es picar mucho entre comida. Ok. Ese es algo que la gente no lo ve como que estoy comiendo. No, claro que estás comiendo. Claro, pero tú dices, no sé por qué tengo sobrepeso, si como normal, o sea, como poquito o normal. Sí, pero entre comidas dulces, pero todo frituras. Lo que picas, ya, y puede ser hasta fruta, o sea, no necesariamente golosinas. Pero es mucho azúcar. Pero tienes que dejar también descansar el intestino, o sea, Claro. comer y que tu intestino descanse, haga la digestión y no ponerlo a trabajar a cada ratito, porque eso te sube la insulina, ¿no? Entonces, son detalles que si no los conoces y toda tu vida ha sido así, yo misma era así, de comer, pasar y agarrar un plátano y luego o sea, nunca he sido de mucho de papitas y así, no, la verdad es que no, pero de picar sí, y mucho. Y me encanta cocinar, entonces cocinar y estar probando todo y comiendo todo, parece que es inofensivo, pero eso es malísimo. ¿Pero crees que picamos porque nos da hambre o se creó como un hábito y esta sensación de tengo que estar comiendo? A veces comemos por ansiedad. Ok. A veces es ansiedad, a veces es costumbre, ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, yo estoy mucho en casa o trabajo en casa. Cuando estoy en mi casa, es como, ¿qué me traigo de la cocina? Si me salgo a la calle, ni me acuerdo, ni pienso en comer algo. Digo, más que si es mi hora de comer.
para nada. En cambio, en mi casa es como... Tienes la tentación ahí. Ajá, ¿no? Como que es una de las causas por la que la gente puede a lo mejor picar más, ¿no? Ahora que se trabaja mucho más en casa que antes, ¿no? Entonces, bueno, los hábitos, volviendo a lo de los hábitos, lo del agua, lo de picar, pero yo empiezo también por retirar cosas, más que sumar, por retirar. Por ejemplo, los refrescos, ¿no? Los rotundos no, como digo yo, los refrescos. O sea, los refrescos... A favor. Los refrescos, todos, no hay excepción, pues es pura azúcar y químicos. Entonces no te suman absolutamente nada. Y son un hábito, bueno, yo era mega fan de la coca de dieta. O sea, yo no comía postres, nunca fui de postres, pero era mi postre. Era en la tarde tomar una coca de dieta, era como... Y un cigarro, un cigarro y una coca de dieta, qué delicia. Eso fue hace ya muchos años. Dejé de fumar hace 30 años. Pero era un placer para mí. Entonces, quitarme eso fue tremendo. O sea, fue muy difícil. Entonces, primero dejé de fumar y me quedé con la coca un rato. Y no tomaba tantas, o sea, me tomaba una. Yo decía, una no es ninguna, ¿no? Pero a ver, digo, esto no me identifica, pero veo mucha gente que, por ejemplo, tiene estos hábitos o fuman o toman coca. Digo, tengo por ahí una tía que no toma más que coca y va a la vida con su coca. Sí. Porque ella llega de visita a alguna casa. Bueno, lleva dos cosas, su café y su coca. Y cuando viene a casa de mi mamá o a mi casa, a su casa, siempre dice, yo ya vengo con mi coca porque como aquí no hay. Pero ¿cómo le haces? O sea, lo que voy es, ¿cómo le haces para dejar un hábito de esos? Un hábito de esos. Pues es durísimo, pero bueno, la gente que tiene ese hábito y que vienen conmigo, yo les digo, tienes que sustituirlo por algo. O sea, no vas a hacer de coca a agua, porque la transición es muy radical y muy difícil. Entonces, obviamente tienes que prepararte psicológicamente y quererlo hacer, si no, pues te pueden decir misa, ¿no? No, tienes que estar convencido tú que quieres ese cambio, primero. Entonces, mucha gente lo que hace es que le baja la mitad, primero. Okay. Me empiezan a bajarle. Y la otra, yo lo que les recomiendo siempre es que preparen un agua natural, un agua de limón, de Jamaica, endulzada con monk fruit, por ejemplo, y tienes en el congelador tus hielitos ya hechos de esta agua. Ay, bueno, es que me estoy acordando de una señora en Monterrey que estuvo por el calor, decíamos los hielitos, sacas los hielitos y ya está tu agua lista, ¿no? O sea, rapidísimo. O tus concentrados de limonada, tus concentrados de Jamaica, de lo que gustes, de cualquier fruta, que tampoco recomiendo que estés tomando agua de fruta todos los días, pero si vas a quitar la Coca-Cola. Sí, pero es 1000 veces mejor tomar tu agua de limón. Quieres algo dulcito, ¿no? Ajá. Tomar tu Coca-Cola. Claro. Entonces, que tengas como a la mano ya preparado, porque si no, lo más fácil es abrir una coca o cualquier refresco, ¿no? Con esta persona que te cuento, así lo hicimos. Entonces tenía un montón de concentrados ya en su congelador y cuando le daba el ansia de la coca se hacía el agua de Jamaica dulce, y ¿cómo se llama? La limonada, los tés fríos, o sea, que tengas algo ya preparado en tu refrigerador, porque es como cuando te da hambre. Abres y lo primero que te encuentras te lo comes. Entonces, sí, o como cuando vas al súper con hambre, es lo peor. Exactamente. Es lo peor porque picas en todos lados y acabas comprando 1000 cosas lo que no necesitas, pero se te antojaron en ese momento. O que no comes, pero como tienes hambre, viste las papas, se te antojaron, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la clave está en tener ciertas cosas preparadas, igual para la comida, que tengas, no sé, fruta picada, jícamas, pepinos, aguas, con cosas que puedas, si te da este ataque de hambre o esta ansiedad o lo que sea, tengas algo saludable que meterte a la boca. Entonces, así lo hicimos con esta persona, poco a poco, que sí era un hábito muy, muy fuerte. Primero le bajó a la mitad, luego lo fuimos sustituyendo por las aguas estas que te digo, y empezó a tomar más aguas natural. Y entonces ya la necesidad también, porque estás hidratado. Claro. Estás hidratado, no se te antoja tanto ya el líquido.
Si estás deshidratado, todo el tiempo vas a querer. Entonces, tu agüita en la mañana con un poco de sal del Himalaya, por ejemplo, para hidratarte, y entonces ya te la vas a llevar más leve, ¿no? Ya no te va a dar esta ansiedad por la Coca-Cola. Pero, igual que como adquieres un hábito saludable, poco a poco, también para quitártelos es difícil. Entonces, cuando das una asesoría así, lo primero es ayudarlos a quitar los malos. Digo, a fumar no, porque esa es una decisión muy personal y hay que tener como mucho carácter para hacerlo y otro tipo de ayudas, ¿no? Ahí sí no me meto, pero en la alimentación sí es ir sustituyendo, ¿sabes? O sea, te quitas esto, lo sustituimos por esto. O sea, vas buscando y como... poco a poco, ¿no? Entender no que como no te es... quito todo de un jalón porque Exacto. entonces caes en un ataque de ansiedad y de locura que estás peor que cuando llegaste. Entonces, 1 o 2 hábitos máximo que vas a ir retirando y luego vamos sumando o lo vamos sustituyendo por otro. Pero no puedes de entrada querer cambiar 3, 4 cosas y adquirir 3, 4 cosas nuevas. O sea, es No, muy claro. difícil para Es como una prepararte persona. para un maratón o la gente que quiere bajar de peso en 3 días. Pues no funciona así, ¿no? Así Tiene que ser es paulatino. paulatino. Exacto. Ahora, me contabas que tomas tu curso de cambio de hábitos como coach. Obviamente lo vas implementando para ti. ¿Cómo te llega después la idea o la invitación o la intención de convertir esto que tú habías estado aprendiendo y aplicando en un libro? Pues mira, el libro, la idea principal del libro fue porque, te repito, hace 14 años me hubiera encantado leer un libro así. Sabes que tu libro, ahorita que lo hemos estado platicando, no es un libro que yo he leído, tengo que confesarlo, pero mi mamá lo ha leído mucho y me recuerda a un libro de Louise L. Hay, que probablemente has escuchado, Claro. que tiene que ver, me parece que creo que está un poco como en esta línea. Digamos que una parte, pero no todo, porque este libro habla de mi experiencia personal y el aprendizaje en cada una de las áreas. Por ejemplo, te voy a leer los capítulos que tiene el libro para que te des una idea de cómo tiene diferentes temas. Por ejemplo, el primero se llama Me saqué la lotería, pero al revés, ¿no? Entonces, claro, que es el diagnóstico. Que es el diagnóstico. Rudeza innecesaria habla de una cirugía muy agresiva que desde mi punto de vista no era necesaria. Cómo afrontar un diagnóstico, lección de gratitud, que es una de las cosas que yo aprendí muy fuerte con esto, que la gratitud, hasta en los momentos más difíciles, hay cosas que agradecer y que te hacen sentir felicidad y te hacen sentir bien. Cómo vivir un proceso en paz, el poder de la meditación, hacerte responsable de tu cuerpo, lo que hablábamos hace un rato, qué culpa tienen mis hijos, la resiliencia, camino a la sanación, alimentación, jugos verdes, biohacking y hábitos. Y al final vienen un montón de unos anexos donde vienen recetas, conclusiones y unas páginas para que apuntes tu propio proceso, ¿no? O sea, tus notas de lo que vas leyendo y vas adquiriendo. Entonces, es un libro que te habla desde cómo manejar una situación así con tus hijos, ¿no? Hasta qué comer. O sea, es muy variado porque son todas las áreas de tu vida. Exacto. Todas las áreas de tu vida. Sí, porque un diagnóstico médico no nada más te impacta a ti, tu salud y ese órgano. Claro, es todo a tu alrededor, permea todo a tu alrededor. O lo que te decía hace un rato, es un aprendizaje para ti y para los que te rodean también. La red de apoyo es completamente necesaria en un proceso de este tipo. Entonces, es un libro que te ayuda muchísimo en todas las áreas de tu vida. O al menos creo yo que ayuda muchísimo en todas las áreas de tu vida. Y lo escribí por eso, porque dije, alguien que está recibiendo hoy un diagnóstico puede tener una guía de las opciones que tiene para construir su proyecto de bienestar. Entonces, ¿la idea te vino a ti de tengo que compartir esto? Totalmente. O sea, es una forma de contribuir para mí el que hoy estoy viva, ¿no? Compartir, como digo yo, esta vida es una cadena de favores, ¿no? Yo he recibido y no solamente necesito dar, quiero hacerlo, pero también siento que es mi obligación.
Y pues el cáncer es la tercera causa de muerte en este país. Entonces, hay mucha necesidad de información y también lo que te decía hace un rato, de cosas que tú puedes hacer solo por ti. No nada más lo que los médicos pueden hacer por ti, sino cosas que estén a tu alcance, que tú puedas hacer por ti. Y al momento que esto sucede, o sea, un diagnóstico no eres solo un diagnóstico, eres mucho más que eso. Y este proyecto de salud te lo puede brindar. Y te digo, te sientes tan empoderado y tan en control de tu vida, que yo sé que las cosas pueden salir diferentes, ¿no? No, esto no es una receta, esto no es una garantía de nada. No, pero yo lo entiendo como es hacerse de las mejores cartas posibles. Así es. Digamos, ¿no? Porque, no sé, es tan sencillo como si no duermes las suficientes horas al día, estás impactando negativamente en tu salud al corto, mediano y largo plazo. No, ya es una cuestión muy sencilla, sí, sobre la cual sí podemos tener más control nosotros. O el agua, como tú decías, ¿no? Si no tomas suficiente agua al día, pues entonces no estás hidratado y eso afecta tus procesos cognitivos, afecta la calidad de tu piel. Tus filtros del cuerpo. Vaya, una serie de cosas. Así es. Y porque al final, como tu libro, pues el cuerpo está todo conectado, ¿no? Entonces, no dormir afecta a otras cosas, no tomar agua afecta a otras cosas. Así es. No tener una buena alimentación afecta a otras cosas. Sí. Hay una sección que habla de los biohackings, que es cómo impacta, o sea, cómo tú puedes hacer cosas que impactan en tu biología, como lo del sueño, lo que tú hablas, ¿no? Algo como dormir bien, dormir profundo, o como hay aparatos como este reloj que te mide los pasos, que te mide el sueño y puedes saber justamente, por ejemplo, en el tema, volviendo al sueño, si estás durmiendo suficiente tiempo profundo, porque te califica, ¿no? Entonces, muchas veces dormimos mucho, pero no con calidad. Claro. Entonces, puedes hacer a lo mejor algo, oye, ¿qué estoy haciendo mal que no me está dejando descansar? La ansiedad, hago ejercicio en la noche, que a veces hacer ejercicio en la noche te altera. Acelera, exacto. ¿No? Te acelera, en fin, te da la oportunidad de analizar. Entonces, los biohacking son cositas que tú puedes hacer muy fácilmente, para cambiar la biología de tu cuerpo y mejorarla, ¿no? Te digo, un ejemplo es el sueño, otro ejemplo puede ser los baños de agua fría y caliente en tu regadera. No necesariamente te tienes que meter una tina con hielos, ¿no? Ay, claro. No sé, yo veo eso y yo digo, eso nunca lo voy a hacer. Ni yo. ¿Qué necesidad de estar, porque he visto el de solamente mete la cara? Ajá. O métete tú completito. Y digo, no, hombre, pero pues... Y no es para todos. O sea, si no sabes si tienes un tema cardíaco, a lo mejor ahí te da un infarto. O sea, exacto, hay cosas que yo creo que puedes atentar, ¿no? Es que si no sabes cómo está tu cuerpo, digo, a lo mejor si lo sabes, si sabes que tienes un padecimiento, pues no lo haces, pero a lo mejor lo tienes y no lo sabes. Claro. Entonces desde mi punto de vista, no se trata de ser son tan arriesgados. Radical, sí, son cosas más sencillas, ¿no? Mucho más sencillas, caminar 10 minutos después de comer, por ejemplo, que ayuda muchísimo con la digestión. La digestión es un proceso súper complicado e indispensable para la salud. O sea, parece que no, pero yo a raíz de todos estos problemas digestivos que he tenido, no sé la cantidad de cosas que te afecta, hasta en la claridad mental, o sea, en muchísimas cosas. Entonces, son este tipo de cuidados donde profundizas un poquito más, aprendes un poco más de cosas sencillas que tú puedes hacer, que no te lo va a decir el doctor ni lo va a hacer el doctor. O sea, esas son tus cosas, tu responsabilidad, claro, como hacer ejercicio, ¿no? O sea, que es como algo muy evidente para todos, pero hay cosas mucho más sencillas. Obviamente sí recomiendo el ejercicio, pero... No, pero es que dijiste algo que me parece súper importante, es tu responsabilidad, porque pareciera ser que es la responsabilidad del médico. ¿Sabes? Que entonces, totalmente, si yo voy con el médico me va a decir, te tomas esto, haces esto y ya. En lugar de pensar en el día a día, yo tengo que ser responsable de qué como, qué no como, cuándo lo como, cuánto como y otra serie de hábitos alrededor de ello, sí, que harán que yo esté mejor. Sí, o ves, no sé si te ha pasado que de repente ves adultos o adultos mayores donde los demás deciden qué cantidad van a comer,
les dan la pastilla en la boca. O sea, estoy hablando de gente que es capaz, ¿no? No estoy hablando de alguien que está en cama y que no puede controlar todo eso. Pero la actitud que tenemos a veces de que nos cuiden. Ah, claro. ¿No? Y ser pasivos. Y entonces, incluso hasta hacer berrinches de no querer comer tal cosa o como si fueras un niño. Es que no es fácil. ¿Qué consejo nos das ahí? Porque no es fácil, yo creo que ni para el paciente o la persona de nuestra familia que está atravesando por alguna enfermedad, ni para quienes los acompañamos, ¿no? O sea, quienes nos ha tocado de repente ser cuidadores o acompañar a alguien, es muy complicado porque quieres... Es durísimo. Tú quieres hacer lo mejor para la persona, pero como tú dices, la persona no está incapacitada para tomar ciertas decisiones, para hacer ciertas cosas, requiere mucha paciencia. No sé, ¿tú qué nos aconsejarías para todo ello? Sí, mucha paciencia, porque cuando uno está pasando por un momento difícil y sobre todo, por ejemplo, después de una operación que a lo mejor no te puedes mover como normalmente lo haces o no puedes hacer ciertas cosas y necesitas ayuda, y sobre todo cuando uno es un poco controlador, te desesperas, ¿no? Y quisieras que si tienes sed, el agua estuviera ahorita aquí. Entonces hay que ser paciente, hay que dejarse ayudar, pero a los cuidadores mi consejo es que den libertad para que la persona se haga responsable de sí misma, porque es una actitud a veces como de niños. Yo no hablo de alguien que necesite un cuidado especial porque no se puede mover, porque no. Hablo de gente como tú y como yo, ¿no? Que se pueden mover, que pueden ir, que pueden venir y que los cuidan como bebés. Sí, porque nos da, no sé, como que en mi experiencia de repente nos da un poco esta cuestión de proteger a la persona. Así es, sobreproteger. Y caemos en la sobreprotección. Sobreproteger. No te preocupes, no te mueves, que necesitas tal y tal y tal. Y pues sí, la persona que está enferma pues se siente un tanto inútil, ¿no? Y la persona que está cuidando también se siente pues absorbido. Atado porque pues es muy demandante hacer lo que tú tengas que hacer y cuidar a la otra persona. Así es. Eso sucede. Por eso tantas veces hemos oído que se murió el cuidador, no el enfermo, ¿no? Sí. Digo, en casos extremos sí pasa. Entonces yo creo que cada quien en su justa medida, si es posible, ¿no? Y ayudarse en equipo, no que una sola persona tome la responsabilidad. Pero sí el tomar las riendas de tu salud y hacerte responsable por ti, se refiere a todo eso, no nada más el cuidado, sino las decisiones, la investigación, el dejarse acompañar, todas esas cosas, y además te van a hacer sentirte que tú estás aportando algo para salir de la situación en la que estás. Claro. No nada más estás dependiendo de los demás, y si te equivocas eres tú, no el otro, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco de esto va todo este libro. Eso es lo que yo te iba a decir. Tú eres la medicina, nos ayuda a cuidarnos y a cuidar a los demás también. Creo que es un libro que podemos comprar para nosotros y que podemos también regalarle a la gente para que se cuide mejor. Fíjate que es un libro que compran mucho para regalar, o sea, para ellos y para regalar, porque sí es de autoayuda. Totalmente, y también el mensaje de no victimizarse, sino ser un agente activo en tu proceso, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo les invito a que lo compren, ya está en todas las librerías, está el audiolibro también en todas las plataformas y el ebook también. Entonces, pues se los recomiendo. ¿Cómo no se los voy a recomendar? Por favor, no, bueno, yo creo que todos queremos, si no estamos bien, estar bien, claro, estar mejor. Claro. Y si estamos bien, seguir estando bien. Totalmente, Carlos, totalmente. Pues Ana María, muchísimas gracias. Tú eres la medicina entonces en todas las librerías ya, tanto físicas como digitales. Así es, sí, ya lo pueden conseguir en todos lados, en México. En Estados Unidos lo puedes bajar en Spotify y está en la aplicación de libros del iPhone también. Ah, pues miren, ahora sí que no hay pretexto para, pues sí, para tomarse su medicina, que es justamente este libro de Ana María. Ana María, ¿dónde te encontramos a ti? ¿Te podemos seguir en alguna red social? Sí, en Instagram, en Ana Mari Health Coach. Ana Mari Health Coach. Ajá. Ok, perfecto. Se los pondremos por aquí también para que lo puedan encontrar.
Ha sido un gusto, Ana María. Igualmente, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a ti. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Por favor, déjenos su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal, hagan también esa bonita nueva acción que se llama Hypear. Yo también los espero como Carlos Andrés Mendiola o Carlos A. Mendiola en Instagram, TikTok y aquí en YouTube. Y los espero muy pronto en una nueva Blue Talk donde está la inspiración.